Em, Viernes de la semana pasada estuvimos, como recordarán, haciendo ejercicios de la hoja 6, ¿no? Es decir, que tendríamos que seguir con las 7. Ya para a esta altura, visto las clases hasta la 10, la 7, 8. Estoy bastante retrasado. Vamos a hacer algunos ejercicios de las 7 o algunos de las 8. Y a ver si el tiempo de dar un poco más. Con cada punto. Ya en la 9 entra en tema de derivadas, entonces no. Ya para la otra evaluación. Es urgente hacer esto. A ver, primero, vamos a querer calcular los límites, identificar la indeterminación y resolver la indeterminación usando lo que hemos visto hasta ahora. Primero tenemos el límite de x tiende a 3 de x al cuadrado a 2x menos 9 dividido para x más 3 a la 1 sobre x menos 3. ¿Qué tipo de indeterminación tenemos acá? La indeterminación 1 elevado al infinito. Vamos a ver a cuánto tiende la base. La base es una función racional dada por el cociente de los polinomios x cuadrado más 2x menos 9 y x más 3. ¿Cómo hacemos para calcular el límite cuando x tiende a 3 de esta función? A ver. Ver si podríamos dividir para el mayor grado. A ver, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 3 de x más 3? 6. 6. Es distinto de 0. Límite de a 3 de x cuadrado más x menos 9. ¿Cuál es este límite? 6. 6. 6. Evalúo 3 al cuadrado más 9 me da 0, me queda 2 por 3 está 6, distinto de 0. Entonces, límite cuando x tiende a 3, x cuadrado más 2x menos 9, dividido para x más 3, es el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más x menos 9, dividido para el límite cuando x tiende a 3 de x más 3.
El del numerador es 6, el del denominador es 6. Este límite es 1. Por otro lado, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 3? De 1 sobre x menos 3. Son diferentes los límites laterales. Es Entonces, diferente. pero Ah, sí, pero ambos tienden a uno de los infinitos. estos son. Esto no existe. Cuando x tiende a 3, por la izquierda, este límite es igual a qué cosa. A menos infinito. Menos infinito por, Por teorema de cambio de variable y el límite infinito de la función homográfica. bueno, no he estado contando. He estado contando su intervención. A partir de ahora sí. Entonces, acá es menor que 3. X menos 3, negativo. Entonces, esto por x menos 3, cuando x tiende a 3, por la izquierda. Tiende a 0, pero por la izquierda. Esto es menos infinito por teorema de la función homográfica. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Menos 3 siempre es positivo. Y tiende a 0. Esto tiende a infinito positivo por el teorema del límite de la función homográfica. Entonces, ¿qué tipo de indeterminación tenemos? A ver, 1 elevado al infinito. 1 elevado al infinito. Por favor, identifíquense. Mi 1, nombre es Herrera Tabata. Avatar. Entonces, ¿cómo resolvemos esta indeterminación? Límite tiende a 3. X cuadrado menos x menos 9 dividido para x más 3. La 1 sobre x menos 3. ¿Qué hacemos en este caso? Hay que tratar de construir de ese límite una forma del límite del número de Neper. Y eso parece la vía más expedita. No sé cómo podemos hacer eso. Bueno, ahora identifíquense cuando intervenga. Soy Cristian Ochoa. Dividamos el polinomio de la base. A ver, dividimos una función racional en la base. Cuyo numerador es cuadrático, cuyo denominador es lineal. De ahí podemos dividir ciertamente. Y si dividimos, ¿cuál va a ser el resultado?
A ver. Sería menos 6 por x menos 2 por x más 3. Em, tenemos en el, lo que tendríamos que hacer es, sin, ya se trata de dividir. Em, ¿quién fue el que intervino? Es que no me fijé. Profe, disculpe, Kaisa Luisa Said, ¿no podríamos mejor expresar de la manera uno más y una fracción en la que tengamos por denominador x más 3? ¿Ah? En este caso creo que el numerador de esa fracción es, no, el numerador de esa fracción es x al cuadrado más x menos 12. Em, ¿No se podría agrupar el x cuadrado menos 9 no, agrupamos ahí. y de ahí Tenemos, resolvemos esa diferencia de cuadrados? Entonces ya tendríamos x más 3 menos x más 2, pero obviamente tenemos que ponerle como al sí, ladito el más 2. ¿qué hemos hecho? Agrupamos acá. Ajá. Tenemos esto. ¿Sí? Y tendríamos 1 sobre x menos 3. Y tendríamos 2x sobre x más 3. Bueno, todavía no tendríamos. Ya, disculpe que no vi su nombre cuando habló. Última persona que intervino, Soy Mayo Paula. Pablo Maña. Sí, fíjense cada vez que intervenga. Bueno, fíjense en una cosa. Acá casi parece que tenemos lo que quisiéramos tener. Porque tenemos 1 sobre x menos 3, pero no tenemos Profe, 2x. Digo, a ver, perdón, el x menos 3 no, está en el numerador, no en el no, denominador. hombre, por favor. Anthony Carrera. Sí, Herrera. Ujú. X menos 3 por x más 3 acá, me queda sin x. Mm, Profe, ¿podemos dividir para x menos bueno, 3 para que nos quede uno? si dividimos para x menos 3, nos queda esto. Queda el límite, 1x tiende a 3 de
1 acá, pero en ese caso estamos cambiando la expresión. Entonces, pues, tampoco obtenemos algo que está en la forma que queremos. Queremos obtener algo que está en esta forma. Tal vez podríamos multiplicar el 2 de x y el x al x más 3, o sea, todo por menos 1 para que cambie la expresión de abajo y podríamos hacer un cambio de variable, o sea, x menos 3 poner una otra variable. Si dividimos todo para, Digo, podríamos multiplicar la expresión 2 de x dividido para x más 3, todo para menos 1, para que, o sea, menos 1 en el denominador y menos 1 en el numerador, y así cambiaría el de abajo, que quedaría... menos x más 3. No, Profe, porque Digo, se ha ido otra vez. ¿no? ¿No podríamos mejor hacer lo siguiente? Podríamos expresar toda la parte de la base como 1 más x de menos 3 y de ahí sí la parte de x menos 3 sumarle. 1 O más, sea, x menos 4, perdón. 1 más x menos 4. Ujú. Ahí me quedaría igual menos 3. O sea, justo esa parte, ahí usted le asoció x menos 3. Entonces lo que yo estoy haciendo es Ah, expresar ese mismo x menos 3 como 1 ya. más x menos 4. Sí, es 1 más x menos 4. Ujú. Y ahí sí ya poder sumar con la fracción. Y sumamos este x menos 4, este x más 4 con la fracción. Es decir, Sí, y luego ahora, ahí sale lo que le dije hace un ratito. Sí, pero no pues sería acá. menos 4. El compañero le dijo menos 4, me Bueno, parece. sí, pero Ah, sí, sí, no, perdón, es profe. que, sí. 4. 3. Hacemos esto, queda 1, que nos queda aquí. Queda x más 3 acá, ¿no? Por acá nos queda x más 3 por x menos 4. Son un polinomio. Quedaría en el X más 30. numerador x al cuadrado ¿No? menos x menos Ah, 2 menos 12 más 2x. nos queda, exacto, x cuadrado menos x menos 12 más 2x. Entonces tenemos 1 sobre x menos 3. Entonces, este es el límite cuando x tiende a 3. 1 más, por acá tenemos menos x, tenemos x cuadrado más x menos 12 dividido por x más 3 y acá 1 sobre x menos 3. Y parece que ya casi lo tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos luego? ¿Se puede factorar el numerador? No, su nombre, perdón. Kevin Apple. Recuerden siempre identificarse para que yo pueda contar. Ahí arriba creo que quedaría, Ah, y ahí arriba en el denominador quedaría x más 4 y x menos 3. Morales. Ya, pues un momento. Eh, Morales, ¿no? Creo que leí Morales. Sí, pero Juan Morales. Pero hay dos Morales. ¿Cuál Morales? Juan Morales. Juan Morales. Entonces, en el numerador que tenemos, X más 4 y
Ah, por x menos 3. tenemos aquí un 3. Cuando x tiende a 3, esto tiende a 0. Porque, bueno, ya sabemos, es el límite. X tiende a 3, x más 4, x menos 3 dividido para el límite cuando x tiende a 3 de x más 3. Este límite es 6 y el límite que está arriba es 0. Entonces eso pudiera funcionar, pero eh, todavía tenemos un poco más que hacer ahí. ¿Qué sería? A ver, recuerden que había una forma alternativa. Teníamos esta forma, ¿no? Tenemos el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 es 1 sobre x, y era la x. Esto era igual a Euler. Euler. número de Euler. ¿Quién fue el que dijo? Igual a E. Yo, profe. Kevin Apolo. Recuérdense siempre de decir su nombre y apellido. Sí, yo puedo saber quién fue el que intervino y le puedo adjudicar la participación. Acuérdense que parte de la evaluación, lo estoy evaluando también basándome también en la participación en clase. Entonces, había una variante, digamos, de este límite, que era ¿cuál? Soy Said otra vez. El límite de x cuando tiende a 0, Tiende a 0, de 1 más x equivalente. elevado a... Ajá. ¿Ah? De 1 más x elevado todo al recíproco el recíproco multiplicativo de x. Sobre x, ¿no? El inverso, perdón. Inverso multiplicativo de x. Ajá. Y eso es igual a e. Entonces, ya, ya, no lo noté aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí arriba? En la base, casi. En la base sí, tenemos. Pero ¿qué es lo que falta ahí? El exponente. Podemos hacerle un cambio de variable. Falta un cambio de variable, Barragán. Sí, Creo que alcancé a leer. Barragán Pérez Carol, ¿no? sí. Déjame copiar esto. Acá. Entonces decía, acá casi tenemos la forma que quisiéramos tener. ¿Qué nos falta? El exponente que sea igual a...
Nos falta el exponente por Ah. un lado. Ujú. ¿Qué Sí, más nos falta? podríamos, o sea, es que lo que podríamos hacer es igual multiplicar al exponente el, toda la parte Acá, de... que si tenemos esto, lo estoy escribiendo así porque va a ser más cómodo, obviamente. Y tengo 1 sobre x menos 3. ¿Qué quiero tener yo en el exponente? lo que le falta al exponente para que se parezca a x, al cociente, es Claro, multiplicarle por x, por 1 sobre x menos 4 y por x más 3. Y obviamente todo lo que multiplicamos luego tenemos que dividirlo para que no ya se hay que altere la... dividir. Exactamente. Entonces, acá, fíjense, yo voy a poner acá un corchete. Entonces, yo quiero tener 1 sobre esto que está acá. 1 sobre eso es x más 3, dividido para x más 4 por x menos 3. Pero tengo que multiplicar por el inverso de esto mismo para mantener igual el exponente. Paréntesis acá parecido. Paréntesis, pónganlo siempre bien redonditos, de manera que, bueno, no un semicírculo tampoco. Pero para no confundirlos con valores absolutos, a veces uno puede pasar. Yo sé que suena un poco raro, pero a veces puede ser que alguien escriba los valores absolutos curvos, paréntesis un poco rectos, entonces se puede confundir una cosa con la otra, se presta a malas interpretaciones, porque de pronto en un sitio iba un paréntesis, iba un valor absoluto, y hay algo que parece un paréntesis, entonces le ponen mal eso a la persona, y la persona dice, no, pero esto es un valor absoluto. Yo tenía un profesor que pensaba que se lo hacían a propósito de algunas personas eh, para que pareciera, ¿no?, que era una cosa o era la otra, y la conveniencia, pero no siempre lo que es paréntesis redondo, lo que es valor absoluto derecho. Aquí me salió un poco derecho, así que ah, disculpen me fui por la rama. Entonces, acá, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué vamos a hacer con estos exponentes? ¿Qué queremos tener dentro del corchete? Listo. ¿Ah? Ya, aquí me 4, 3, 3. Al exponente le separamos para que nos quede x más 3. Kiyupangi, déjame ponerle aquí, Kiyupangi. Karen Kiyupangi. Sí, tenemos que separar el exponente, claro, de alguna forma. Tenemos que, fíjense, acá tenemos una potencia. Y esa potencia está elevada a su vez a otra potencia. Uno hace eso, lo que hace es multiplicar los exponentes. Pero claro, acá tenemos la conmutatividad y eso nos permite jugar con el orden de los exponentes. Y nosotros queremos tener un exponente dentro de este corchete para poder aplicar el número de Euler como un límite. ¿Cuál es el exponente que queremos tener acá? Adentro tendría que estar x más 3 sobre x más 4. Exactamente. Mayo, ¿no? Ajá, sí. Antes de continuar escribiendo, déjenme anotarle acá. Recuerden, voy a pedir, por favor que antes de decir lo que van a decir, digan su nombre. Porque así yo los anoto, luego dicen lo que van a decir. Y, y bueno,
Porque si habla mientras lo estoy anotando, pierdo un poco el hilo de las cosas. Entonces, fíjense, ahora tengo fuera del corchete 1 sobre x menos 3 por x más 4 por x menos 3 dividido todo aquí. Como ven, puse otra vez el paréntesis un poquito recto. Yo sé que eso parecen detalles sin importancia, pero la anotación es importantísima. Entonces, uno tiene que tratar de que la anotación sea clara, incluso en los paréntesis. Entonces, fíjense acá qué ocurre. Acá se cancelan dos términos, dos factores que eran problemáticos, porque justamente si x tiende a 3, x menos 3 tiende a 0. Entonces, obtenemos esta expresión. 1 x más 4 por x menos 3 acá, dividido por x más 3 acá, y acá, 3 dividido 4, 3. Fuera del corchete tengo x más 4 dividido para x más 3. Entonces observemos una cosa. ¿Cuál es el límite? Voy a llamar a vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar el sub 1 al límite cuando x tiende a 3 de lo que está dentro del corchete. Vamos acá. En G no faltaría el 1 sobre x menos 3. No, este x menos 3 se cancela con el x menos 3 del numerador. ¿Sí? Fíjense. Este se cancela con este. ¿Ya? Entonces, este límite L1, ¿a qué es igual? Haciendo un cambio de variable al número de Euler. En un momento que de repente, viendo mi salón, una actualización donde me aparece una barra del clima, déjenme ver si puedo quitar esta barra del clima y accidentalmente a veces hago clic en ella y me tapa media pantalla. Bueno, después veo, no me había pasado antes. Entonces, fíjense, esto usando un cambio de variable es igual. Vamos a hacer el cambio de variable. Así que U es igual a x más 4 por x menos 3 dividido para x más 3, ¿no? Entonces, el límite de x tiende a 3 de U es igual a 0, lo habíamos visto. Entonces, Inge, L1 dio. una pregunta. La parte que estamos sumando de x más 4 por x menos 3 sobre x más 3, por notación también podemos expresarle como, o sea, como una división. O sea, el 1 sobre x más 3 dividido para x más 4 por x menos 3. Para que ahí sea un poquito como que más evidente la aplicación de límite de NP. Pero lo puedo escribir así. Simplemente lo que tenemos que ver es que esta parte tiende a 0, este término. Entonces, L1, como decía, es el límite cuando U tiende a 0 de 1 más U. Yo tengo 1 sobre U, y entonces esto es igual a, estoy usando teorema de cambio de variable. Y estoy usando también como límite.
Y por otro lado, voy a llamar L sub 2, límite cuando x tiende a 3, de x más 4 sobre x más 3. Como acá el denominador no tiende a 0 y el numerador tiene un límite finito, simplemente necesito evaluar este 7 sextos. Entonces, si L era mi límite original, ¿a qué es igual este límite de L entonces? Elevado a la 7 sextos. Hombre, por favor, recuerden el nombre. Kevin Mulcuango. Es que me digan el nombre. Me dicen lo otro que van a decir, porque anotar y eso a veces no le puedo prestar la atención debida. Entonces me decía, disculpen, Kevin, A la 7 sextos. nos queda a las 7 sextos. ¿Por qué? ¿Qué teorema usamos ahí? Recuerden, esto hay que justificar siempre lo que uno hace. Límite de la función exponencial. El límite de la función exponencial. Tema, límite. Sí, fíjense, con eso a veces hay que ser un poco ingenioso. Hay que saber muy bien cómo manipular la expresión. Pero este tipo de límite generalmente lo podemos llevar a una forma que nos permita utilizar el número de Euler como límite. Em, Profe, disculpe, Bien. ¿podríamos hacer el ejercicio propuesto número 8 de esta clase? Interesante. Ejercicio número 8 dice esto. Perdón, profe, no mejor El límite. podríamos hacer el 7 porque a fin de cuentas en el 8 usamos ya el resultado del 7. Y el 7, o sea, como que es la parte Sí, más difícil. el 8 no fue el 7. Bueno, si hagamos el 7 entonces. Queremos calcular el límite. Aquí tiende a 0. Y a la AX menos E a la BX. ¿No? Dividido para X. Bueno, entonces, observamos que el límite cuando X tiende a 0, a la X menos E a la BX, es límite, T tiende a 0, y a la T menos el límite cuando Y tiende a 0, digamos, y a la Y. Si ahora consideramos que T es A por X y es B por X. Entonces, por supuesto, esto va a ser 1, esto va a ser 1 entre 0. Tenemos una indeterminación. ¿De qué tipo? 0 sobre 0 0. sobre 0. Tipo 0 sobre 0. ¿Quién dijo 0 sobre 0? Creo que fue Yajaira. Hubo dos personas. Hubo una
Sí, fuimos los dos junto con Said. Pipa, Joaquisa, y Caiza Luisa, ¿no? Los dos hablaron al mismo tiempo. Sí. Perdón, perdón. Pasa todo el tiempo. Ok. Entonces tenemos una indeterminación de tipo 0/0. ¿Cómo podemos resolver esta indeterminación? Y sumamos y restamos 1 en el numerador, nos queda en la forma de los infinitésimos equivalentes. Momento, a ver, déjame escribir acá. ¿Cómo resolver? Ok. Ahora sí. ¿Quién había intervenido? Leonardo Méndez. Méndez. Escribir por acá. Profe, Solo Méndez. No lo escucho. podríamos expresar el numerador como e elevado a la b a la x por e elevado a x menos bx y todo Ya, esto. disculpe un momento. Recuerde, ya, que apenas estoy por la parte de anotar la intervención. A ver, teníamos el límite cuando x tiende a 0 de e a la ax menos e a la bx dividido para x. Entonces, fíjese, me decía Jocelyn, disculpe que la interrupción, pero Sí, profe, podríamos expresar el numerador como e elevado a la bx por e elevado a x menos bx y todo esto restado a 1. e a la bx ¿Sí? Multiplicado multiplicado por e a la e ax. menos bx. Ah, no. El exponente también restado con bx. Ah, claro. Estamos sacando e a la bx como factor común. Sí. Ok. Tenemos el límite cuando x tiende a 0, entonces, de e a la bx por e a la x, aquí, a menos b menos 1. Disculpe, ¿podría hacer algo? El denominador lo ponemos como e y elevado al logaritmo natural. Es muy bien lo que dijo. Es un poco entrecortado. Nicolalde, ¿no? Sí. Me decía, ahora, no lo escuché bien. Sí, si podemos, digamos, expresar a x como e elevado al logaritmo natural de x. A ver, Bien. pues podemos escribir x como e al logaritmo natural de x. Tengo e a la bx acá. ¿No? E a la x a menos b menos 1. Y tengo e a la x. Tengo e al logaritmo natural de x. Buenos días, profe. ¿No sería mejor dejarle la X como está y separarle en el producto para dejarle en la forma del infinitésimo equivalente? Y luego Recuerden, después... ya, recuerden Ah, disculpe, identificarse. sí, disculpe, Ah, profe, dígame. soy Lincango. Lincoln, aquí está. Lo que pasa es que es un asunto operativo. Simplemente es un asunto que ustedes primero se identifican, yo los anoto y luego les escucho. Porque no puedo anotarlos y escribir al mismo tiempo. Sí, Y profe, escucharlos al permiso. mismo tiempo.
Disculpe, Entonces, a ver, soy evidentemente Daniel. escribir la X de esta manera, pues no nos lleva a progresar mucho. Entonces, en primer lugar, vamos a poner un poco de orden. ¿Cuál es el infinitésimo equivalente que queremos usar? Recuerden, hay algo que puede ser de mucha ayuda. Uno no quiere resolver un problema. Si uno quiere aplicar una cierta herramienta a la resolución de un problema y si uno está escribiendo para uno, no importa mucho. Pero si uno está escribiendo para otra persona, siempre vale la pena, o siempre es buena idea, y uno también lo puede guiar, aunque uno esté trabajando para uno mismo, es decir, escribir qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Eso orienta a la persona que está calificando, pero también le ayuda a uno a no perder lo que está haciendo. Entonces, Disculpe una duda. ¿Podemos digo, usar los infinitésimos? ya que Ok, esta es la cierta. ya que no le escuché, se vio entrecortado. Es que sí podemos usar estos infinitésimos porque estos aparecen en la clase 8 y esta es la clase 7. Mm, esa duda es válida. Profe, pero en Lo tal dice. caso, soy Said. En tal caso podríamos igual no usar el infinitésimo equivalente, pero hallar una forma de demostrar eso. O sea, yo creo que no sería una mala Claro. idea, o sea, expresarlo como el producto, esta A parte de ver, arriba. primero, vamos a decir, ¿qué es lo que queremos utilizar? Bueno, a ver, en la vida real, digamos, en realidad no importa si uno vio algo en la clase 3 o en la 15, uno ataca los problemas que se le presentan con cualquier herramienta de la que dispone. Pero cierto, estamos, es verdad, en la clase 7, los infinitesimos equivalentes aparecieron más allá. Entonces, eh, pues, tenemos una especie de camisa de fuerza. Pero igual, el infinitésimo equivalente que queríamos utilizar era este, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 y a la x menos 1 dividido para x es igual a 1. Ciertamente, yo había olvidado ese detalle. No tenemos esto dentro de nuestro conjunto de herramientas. ¿Qué es lo que sí tenemos? A ver, estamos escribiendo esto como un producto, ¿no? Como este producto. ¿Qué podríamos hacer acá para resolver esta situación? Soy Jocelyn otra vez. Podríamos multiplicar en el numerador y en el denominador por A menos B. Con- que no la conseguían en la lista. Multiplicamos y dividimos ¿qué cosa? Puedo repetir, por favor, es que estaba anotando y no. Sí, Multiplicamos y dividimos por A menos B. por A menos B. Hacemos eso. Aquí X por A menos B. Esto multiplicado por A menos B. Y ganamos. Y de ahí separamos esa expresión que tenemos. A menos B, que está en el numerador, podríamos ¿Ah? separar y multiplicarle por E elevado a la B, Bx. Inge, no podríamos hacer un cambio de variable. A ver. ¿Cuál sería el cambio? X se multiplica A menos B
X que multiplica A menos B. Dice, primero, podemos tomar en cuenta ese cambio, por supuesto. Si hacemos esto, para acá, T es X por A menos B. Si T es X por A menos B, entonces X T dividido por A menos B. Por supuesto, estamos suponiendo que B es distinto de A. Si B es igual a A, entonces acá teníamos este 0 de partida, entonces no. E a la X menos E a la X. Pero en este caso, podemos ver entonces que el límite E tiende a 0, si solo si X tiende a 0. Si X tiende a 0, entonces X por A menos B tiende a 0. T tiende a 0. Si T tiende a 0, entonces T dividido por A menos B va a tender a 0. X tiende a 0. Entonces el límite nos queda de esta forma. Nos queda como el límite cuando T tiende a 0. T, ahora fíjense, tenemos a la Bx, esto sería E a la B por T dividido por A menos B. Y acá tendríamos T y tendríamos E a la T menos 1 multiplicado por A menos B. No sé cómo hemos avanzado ahí. El límite de I va a ser A menos B, por supuesto. Pero ahora, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Pero con la limitación tenemos. Sí, no podemos usar el infinitésimo equivalente que teníamos más arriba. Evidentemente ya. Listo. Profe, disculpe, Said.
Tengo una duda. Bien. ¿Qué pasaría en el caso Sí. de que A menos B fuera cero? No nos molestaría de alguna manera también hallar el límite? ¿O no importaría? Si A menos B es 0, fíjese, como decía, E a la AX, E a la menos BX es E a la AX. Entonces el límite es 0 porque es el límite de 0 sobre X cuando X tiende a 0. Pero eso es el límite de 0 cuando X tiende a 0. Es el límite de una constante. Entonces ahí no hay problema. Y sigue siendo B menos A, que A menos B. Ya, profe. O sea, es que justo en la Sí. parte que en la nueva forma en la que habíamos escrito, ahí aparece T sobre A menos B, entonces por eso dudaba de que si esto tal vez nos Sí. podría causar problemas. O sea, No, por es que la eso verdad, decía, por eso dije que había descartado ese caso. ya. Estamos suponiendo que Pero, profe, yo creo que podríamos resolverle de una forma un poco más sencilla, porque antes de hacer el cambio de variable, a mi forma de ver, deberíamos primero aplicar el teorema del producto para los límites infinitos. Y de ahí sí analizar los dos límites que quedarían por partes separadas. estamos por acá. Fíjense, justo antes de hacer este cambio, ¿no? Es decir, acá. Antes de ese cambio. Fíjense. Estamos diciendo entonces acá que separamos. Pero sí me parece buena idea haber multiplicado por A menos B y su inverso multiplicativo. Eso también, sí, le podríamos incluir Sí, antes de... claro. Fíjense. Pero estamos desviando. Y acá casi tenemos la solución. Bien. Profe, Tiempo. ahí no podríamos hacer ya en la expresión que quedó el producto de un límite. Ya, déjame anotarle aquí Morales, ¿no? Sí, profe. Juan Morales. Puedes hablar un poco más alto, puedes acercarse al micrófono. Sí, sí, en la expresión que ya quedó está más arribita ahí, de ahí ya Ah, podemos hacer, digamos, el producto de un límite. acá. Sí, ya que e elevado a la b por t sobre a menos b quedaría 1. Ya que, o sea, esto sería igual a b por t sobre e elevado a la b por t sobre a menos b. Como toda fracción con el cero denominador es 0 y e elevado a la 0 es 1, quedaría 1. De ahí por el infinitésimo equivalente, eso también quedaría 1 y quedaría solo que, y de ahí ya solo quedaría que el límite cuando t tiende a 0 de a menos b por el límite de una constante quedaría igual a menos b. Sí, en efecto. Y usando el infinitésimo equivalente que teníamos más arriba, esto es A menos. Ahora. Y esa es la solución, ¿cierto? Ciertamente. Entonces, ¿cómo podemos hallarla sin recurrir a ese infinitésimo equivalente, ya que no forma parte de la que aparece en la clase? Sí. Y no podemos demostrarlo y ahí se Esta es la utiliza. respuesta, ¿cierto? ¿Vale? Núñez. Sí, profe. Creo que leí Núñez. Sí, recuerden, identifíquense, luego yo lo anoto y me dice. Dígame.
Sí. ¿Y puedes repetir, por favor? Que tenemos que demostrar el infinitésimo. Y ahí sí podemos ya ocuparlo. Claro, tendríamos que demostrar. Si demostramos esto, claro que lo podemos usar. Así que la uno. ¿Cómo podemos hacer eso? Fíjense, eso es una indeterminación tipo 0/0. Si esa indeterminación lo resolvemos, ya mira, pues, Soy Jocelyn otra vez. Podríamos usar un cambio de variable con un z igual a e a la n menos, a la t menos 1. ya, disculpa un momento que estoy un poco lento, estaba anotándola en la lista. ¿Me repite el cambio, por favor? Podemos tomar un t o una n igual a e elevado a la t menos 1. Y a la t-1 lo hacemos una variable, ¿no? Sí. Bueno, ese es un cambio interesante, fíjese, pero ¿cómo Y de ahí, expresaríamos t ahora? ¿No? de ahí podemos despejar e a la t Ah, y nos quedaría, bueno, nos queda a más 1. E a la t nos t queda es más 1. igual a No, no. logaritmo, ¿no? Ajá, al logaritmo de a más 1, E a la t, de 1 más 1. e a la t, exacto, 1. Entonces el logaritmo de 1 más 1. Entonces, ¿cómo cambiaría el límite en ese caso? Porque necesitaríamos entonces saber a qué tiende u, o t tiende a 0. De 0, entonces u tiende a Tiende a 0, 0. 0, ¿no? Y si Sí. u tiende a 0, el logaritmo de u más 1 tiende a, logaritmo de 1, tiende a 1. El argumento del logaritmo, entonces eso tiende al logaritmo de 1 que tiende a 0. Entonces, en efecto, si hacemos ese cambio, podemos tomar esto como el límite cuando u tiende a 0 de u dividido para el logaritmo más 1. Seguimos teniendo nuestra indeterminación de tipo 0/0. Ahora fíjense, lo que queremos mostrar es que eso es Profe, ahí Profe, podríamos hacer que el logaritmo natural de u más 1 es elevado a la 1 sobre u. Y ya tendríamos abajo el límite del número de Nepe. Entonces quedaría 1. Núñez, ¿no? Sí, Raúl Núñez. sí, Me profe. anotarlo. Sí, entonces, a ver, había dicho, tomamos, tenemos el límite cuando u tiende a 0, ¿de qué cosa? De 1, es que ya le quiero bajar Ujú. el u abajo. Expresar en el logaritmo. Ya tengo u acá, ¿no? Entonces escribimos logaritmo como logaritmo de u más 1 con, Logaritmo de u más 1. ah, sí, exacto, pero ¿cuál era? Que entre que anotaba en la lista no escuché bien lo que me dijo. Entonces, Lo que yo iba a hacer es, o sea, ya sí, bajarle el u, multiplicar por u y dividir para u. Entonces nos quedaría el u abajo. bien. Y eso le elevamos al logaritmo, por propiedades del logaritmo. Acá por u y divide para u, fíjense lo que le queda. Y queda acá, y quedó cuadrado. Y acá queda logaritmo de más 1 a la u. ¿Ah? ¿Qué tenemos entonces?
No, cuando profe, u tiende a cero. creo que el compañero lo que quería decir es que le deje expresado como 1 sobre u elevado a la menos 1 por logaritmo de u más 1. Sí, profe, sí. Ya, sí, es que no bien lo que quería decir. Y, a ver, me está diciendo que quiere hacer qué cosa. Ahorita a ver cuál era qué era lo que estaba proponiendo. O sea, es que no sé si me entienda, pero le voy a poner que sea que No en el está. numerador quede 1 y abajo quede 1 sobre u. Ah, ya va. No, sí, no entendí lo que está diciendo. Quiere dividir el numerador y el denominador para u. Eso, ¿no? Es decir, Sí, eso, profe, eso. Ok, listo, gracias. Así, queda uno aquí. Y acá nos queda el logaritmo de 1 más u a la 1 sobre u. Todo va entre paréntesis. A veces no se pone entre paréntesis, pero está ahí. Muy bien. Y entonces ahora, ¿qué hacemos? Ya casi, ¿no? Aló. Podemos decir el límite de 1 sobre logaritmo de b, Ah, donde b tiende a e, dado que b es igual a y- 1 más u elevado a el inverso multiplicativo de u. es decir, utilizamos, yo no lo voy a escribir para que no se haga más largo esto, pero fíjense lo que estamos usando. Usamos el teorema de cambio de variable en la función compuesta. En primer lugar, de cambio de variable en la función compuesta. Entonces, estamos tomando ahora el límite cuando u tiende a cero, de 1 más u a la 1 sobre u. Y esto es igual a e. ¿Sí? Por lo tanto, límite cuando u tiende a cero, el logaritmo natural de 1 más u a la 1 sobre u es el límite. Vamos a poner aquí entre paréntesis para que sea todavía más claro que ese 1 más u elevado a la 1 sobre u está todo dentro del argumento logaritmo, pero bueno, no es tan necesario. Entonces, con cambio de variable, esto es logaritmo de e. O sea, esto es 1. Entonces, evidentemente, el límite original por acá, pues, o sea, queríamos demostrar eh, justamente, digamos, hemos demostrado el infinitésimo equivalente. Límite cuando t tiende a 0 de la t menos 1 dividido para t. Eso. Y con eso, pues tenemos lo que queríamos, porque sabiendo ahora que ese límite es 1 y sin usar el material de la clase 8, sino demostrando justamente el infinitésimo equivalente, tenemos que esto es el límite cuando t tiende a 0 de a la b, esto es una constante, esto no importa. Y estamos haciendo en el fondo un cambio de variable. Entonces, este límite es 1, este límite es 1, este límite es a menos. El límite total es a menos. Y con eso
bien apuntaba antes, se puede resolver el ejercicio 8 tomando A igual a 1 y B igual a menos 1. Y por supuesto, sacan el 2 y queda la X menos C a la menos X dividido para X multiplicado por 2. Bien. Escribir acá si quieren. Seno hiperbólico. No hemos visto funciones hiperbólicas porque las funciones hiperbólicas se definen en términos de la función exponencial. Sí. Con el coseno es simplemente poner un más acá. 2 X. Acá sacamos el 2. Y medio, tenemos el límite cuando X tiende a 0. Y a la X menos a la menos X dividido para X. Este es el problema 7. Con A igual a 1. Igual a menos 1. ¿Sí? Observen que esto es medio por y sería A menos B. ¿Sí? Y es 1 menos menos 1. El resultado es 1. Bien, vamos a pasar a continuidad. Profe, Yo. no sé qué dice en en el planteamiento del ejercicio 8 al inicio. Como al inicio. Así que hay que O calcular sea, el ¿qué límite cuando significa X tiende a 0. Ajá, lo primero ¿Cómo se que lee escribió. esto? Sí. Seno hiperbólico. Ya, déjame anotar acá. Este es sen con una H. Como escribí arriba, es esto. Entonces se lee seno hiperbólico de X. Y esto, coseno hiperbólico y a la X más y a la menos X dividido para 2. Se lee coseno hiperbólico de X. Yo no sé, me imagino que ustedes han visto qué cosa es una función par y qué cosa es una función impar. Entonces, si ustedes suman el coseno hiperbólico más el seno hiperbólico de X, el resultado es a la X. Entonces, esta es la parte par. Entonces, se llama la parte par de la exponencial, una función par. Y esta es la parte impar de la exponencial, una función impar. Si no saben qué es par e impar, no importa. No se preocupen. Pero fíjense, detalle interesante, que si usted toma seno hiperbólico al cuadrado y le resta coseno hiperbólico al cuadrado, el resultado es 1. Cuestión simplemente de que haga la prueba. Y esto es lo que nos está diciendo que seno hiperbólico, se toma acá hipérbola. Hipérbola y cuadrado menos x cuadrado igual a 1. Usted sustituye acá y por seno hiperbólico, vamos a ponerle por supuesto de t. Y x por seno hiperbólico, punto cualquiera acá, p digamos. Si usted recorre me selecciono acá algo que no quería que seleccione. Si usted recorre una distancia t a lo largo de esta hipérbola desde el punto donde la hipérbola intersecta el eje al eje X. Este punto sería el punto 1, 0. Entonces, el punto P tiene como coordenadas coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t. Es decir, esto representa en esta hipérbola lo mismo que representan seno y coseno
en el seno y el coseno trigonométricos en una circunferencia centrada en el origen de radio 1. ¿Ok? Bueno, ya que el tiempo apremia, vamos a pasar a 8. A 8, bueno, la clase 8. La clase 8 es ya sobre continuidad, ¿no? Entonces, a ver. Par de problemas sobre continuidad porque para el examen y no supone que tenía que haber sido un poco antes, pero sí estamos un poco atrasados. Vamos a ver. El primero. Este ejercicio. Sí. De determinar constante seica para que la función f sea continua en todos los reales. Tengo f de x dividido de esta forma. Menos x de c y x es menor que menos 2. 4cx más 2k. Si menos 2 es menor o igual que x, eso es menor o igual que 1. Y tengo 3x menos k, si x es mayor que 1. A ver, pregunta. ¿Qué significa ese enunciado? ¿Qué quiere decir que una función f es continua en toda la recta real? Que para todo x que pertenece a los reales, el límite de f de x cuando x tiende a algún número, siempre va a ser f de ese número. Déjame anotar por acá Méndez, ¿no? Sí. Leonardo Méndez. Okay. Bueno, eso que dijo es correcto. Ahora, lo que uno diría como definición de continuidad en un intervalo, y R es un intervalo abierto, ¿cierto? Que si una función es continua en un intervalo abierto, si es continua en todos los puntos del intervalo. Por supuesto, lo que estoy haciendo acá es correr la arruga de la definición de continuidad, ¿no? La definición de continuidad es de un intervalo a continuidad en un punto, que es justamente lo que ha hecho, ha sido dar la definición de continuidad en un punto. Y nos ha dicho que la función es continua en todo R, si es continua en cada punto de R. Muy bien. Entonces, para que f sea continua en toda la recta real, necesitamos que sea continua en cada punto de R. Bien. ¿Dónde podría fallar la continuidad de esta función? Ya. La continuidad de f. Bien. Bueno, ¿dónde creen ustedes que podría estar fallando la continuidad de esta función f? En los puntos -2 y 1.
en los puntos menos 2 y 1. A ver, Nicolás. Sí. ¿Por qué solamente en esos dos puntos? Porque son donde ¿Bien? porque son donde la función, o sea, como esta es una función por partes, puede cambiar la gráfica, o sea, Mayo. sí, A ver, fíjense. Sí. Una función que está definida por partes. O una función que está definida por tramos. Entonces, en el primer tramo tenemos una recta. Tenemos la recta menos x más 3c. Dependiendo de quién sea c, esta recta va a pasar por el origen o no, pero digamos, hasta x menos 2, la función es una recta. Después, entre menos 2 y 1, la función es otra recta. Y ahora va a tener pendiente 4c. Vemos si esta 4c, si esta recta va a coincidir con otra recta. Y de x igual a 1 en adelante, es una recta diferente, que corta al eje Y, en el punto 0K, y que tiene pendiente 3. Entonces tenemos tres rectas ahí, tenemos tres pedazos de recta, que no sabemos si empalman los unos con los otros. Nosotros lo que queremos es conseguir C y K, de manera que el punto, digamos, cuando estamos ya cerca de menos 2, la recta menos X más 3C, coincida su final con el principio de la recta 4CX más 2K, y que ya cuando estemos llegando a 1, el final de esta recta 4CX más 2K coincida con el principio de la recta 3X menos K. Eso es lo que queremos. Y eso en los términos en los que hemos estado estudiando, de continuidad, etcétera, se traduce de qué forma. A ver, ¿qué queremos hacer acá? Vamos a contestar acá. Esto puede fallar en x igual a menos 2 y x igual a 1, porque la función está definida por expresiones distintas. Ambos lados de dichos puntos. Ciertamente, ahí la cosa puede dejarse. ¿Cómo podemos encontrar estos 6K tales que la continuidad se preserve en los puntos menos 2 y 1? Soy Cristian Ochoa. Podemos sacar la imagen de los tramos 1 y 2 cuando x es menos 2 e igualar las dos imágenes y de la misma manera para los tramos 2 y 3 para tener un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, por ahí va, pero no es cuestión de... Profesor, lo que deberíamos es evaluar la continuidad de f de x para esos puntos y entonces ahí deberíamos sí hallar la imagen de esos dos puntos, pero también hallar los límites laterales para cada uno de ellos. Tenemos que hallar los límites laterales. Nosotros tenemos que asegurarnos de que en efecto los límites en esos puntos existen. Entonces, primero, vamos a verificar algunas condiciones. Menos 2 y 1 pertenecen al dominio de F. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Vale, a ver, dígame. Ah, bueno, pertenecen al dominio de F, porque si ven la expresión del medio, esa expresión abarca también, está definida sobre todo el intervalo cerrado, menos 2, 1. Entonces, menos 2 y 1 están en el dominio de F. Por otro lado, ¿cuál es la otra condición que debemos verificar? los límites laterales. Existan y sean iguales. Por la existencia del límite que el límite existe.
¿Quiénes fueron los que dijeron que ese es el límite? Bruna Andrea, profe. Andrea, ¿qué? Perdón. Bruna, No, con P. no lo escuché bien el apellido, pero aún así aquí está. ¿Quién más? Creo que hubo un par de personas más que dijeron lo mismo. Tiempo. Es Andrea Pruna. Sí, sí, ya le anoté, pero hubo un par de personas más. Vi aquí en el cuadro donde aparece el nombre. Hablaban al mismo tiempo. Pues bueno, Yo tenemos que dije, verificar. Yo dije cuando que Entonces, ¿qué existe? ¿Qué es el límite? Es la otra condición. Existe el límite cuando x tiende 2 de f de x y el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Esas dos cosas. Y como tercera cosa, una vez verificadas estas cosas, tenemos que verificar que el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x es f de menos 2. El límite cuando x tiende a 1 de f de x es f de 1. Eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver esas tres cosas. La primera ya la sabemos. Pero la segunda quiere decir que tenemos que encontrar C y K, tales que estos límites existan. ¿Y qué tendríamos que hacer para buscar tales C y K? Cuando usted toma el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, de f de x en función de C y K, y esto lo iguala al límite cuando x tiende a 2 por la derecha, de f de x en función de C y K. es Acá menos todos 2. debemos menos 2, ¿cierto? Debemos establecer K, tales que pasa esto, y tales que pasa esto. Muy bien, entonces voy a escribir, voy a copiar la expresión por acá, y ahora abajo para que la tengamos. Esta es la función f. Acá, vamos a numerar acá estas cosas, esta igualdad la voy a numerar como 1 y esta como 2. Entonces, bueno, quiero hallar C y K tal que se satisfagan ambas igualdades. Eh, ¿Cómo calculo el límite? Por la izquierda de f, lo que tiende a menos 2. El límite, lo que tiende a menos 2 por la izquierda, ¿de qué? Menos Menos x x. más 13. Menos X. Pero aquí sí. Tienes. A ver, vamos a repetir. Una sola persona. ¿El límite de qué cosa? Menos x más 13. Exactamente. Herrera. Sí, Sí, Herrera Tabata. Tres Herrera. ¿Y cómo calculamos ese límite? En función de C, por supuesto. Es igual a este límite. ¿Y cómo podemos argumentar que ese límite es
Solo sería aplicar el límite finito de la suma de la función y límite finito de la función identidad y de la constante. Oh, yes. Eso que está diciendo es cierto. Ahora, déjame recordar algo. Nosotros habíamos dicho que estos límites valían también para límites laterales. Lo dijeron ustedes en clase. Obviamente eso es una consecuencia del teorema que dice que el límite existe si y solo si los límites laterales existen y coinciden. Pero bueno, sí podemos argumentar eso sí, así que no importa si se lo dijeron o no, pero si no se lo dijeron, tienen que argumentar. Entonces, esto, ese límite, ya que es el límite de una recta, el límite lateral, el límite bilateral existe también, lo que tenemos que hacer es simplemente evaluar. O sea, nos queda 2 más 3c. Luego tomamos el límite por la derecha. Por la derecha de menos 2. Este es el límite que tiende a menos 2 por la derecha de qué cosa. 4C. ¿Qué va aquí? 4CX más 2K. 4cx más 2k, muy bien. 4cx. Disculpen, pero bueno, todavía no voy a poder arreglar ahí la participación. Un poco concurrido eso. Bien, entonces, ¿cómo calculamos este límite? Bueno, de la misma forma que el anterior, es simplemente cuestión de evaluar. Tengo 4 por c, menos 2, tengo menos 8c acá, o acá. Y de aquí, yo necesito que estas dos cosas sean iguales, estos dos límites. Entonces, tengo una ecuación en C y en K. Y ahora quiero igualar también los límites, fíjense la ecuación 2 acá. Los límites laterales, cuando x tiende a 1 de la función f. Ahora voy a hacerlo un poquito más rápido. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, f, es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, 4cx más k. De nuevo, esto lo puedo encontrar por evaluación. Por aquí tengo menos 4. No, perdón, x tiende a 1. Tengo 4 por c por 1. 4c. Okay. Luego tengo el límite. X tiende a 1 por la derecha, f. Es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de, ahora la expresión a la derecha de 1, 3x menos k. O sea, aquí tengo 3 menos k. Tengo otra ecuación en términos de c y k. Con 1 y 2. Entonces tengo dos ecuaciones en dos incógnitas. Eso permite, desde luego, hallar la solución, hallar una única solución. Entonces, la ecuación de la ecuación 1, tenemos por acá 2k, 8, le resto 3, me queda menos 11c, es igual a 2.
De la ecuación 2 tengo 2K también. Y no, 2K no le tengo que sumar. Ya. Más 4C. Esto es igual a 3. Tengo estas, tengo dos rectas. Hay que ver en qué punto se intersecan ambas rectas. Déjenme verificar. En efecto, las ecuaciones están correctas. Y si las dos están correctas, el despejar también está correcto. Tengo efecto aquí 11C. A menudo decir que 2K son CC, 2, y de acá, K, 3K más 4C igual a 3. Yo tengo estas dos ecuaciones. Lo que puedo hacer, hay muchas maneras de hacer esto, por supuesto, pero una de ellas es multiplicar ambas ecuaciones por un número conveniente. Aquí puedo poner 6. 3 la de arriba, 3, 6. Por 2 la 2, es 6K, más 8C, 6. Entonces de aquí, si a la ecuación resto la ecuación 2, la ecuación 2 le voy a restar la ecuación 1. Tengo esta ecuación. Tengo por acá 0, yo tengo 8 más 33, eso es 41. No sé por acá. Esto es igual a 0. Si 41C es igual a 0, entonces C es igual a 0. ¿Sí? Teniendo C igual a 0, suyo ese valor de las dos ecuaciones que tengo acá. Piensa en la ecuación 1, piensa en la ecuación 2. Entonces, queda, por ejemplo, si sustituyo en la ecuación 1, que 2K es igual a 2, de donde K es igual a 1. Entonces, acá tengo mis dos valores. C igual a 0, K igual a 1. Si introduzco esto en los valores de la función f, fíjense, si C es 0, aquí me queda menos X. Si K es igual a 1, esta función es constantemente igual a 2. Bueno, 2. Y esto es 3X menos 2. Y ahora, pues simplemente tengo que verificar el tercer punto. Fíjense, si no hemos visto de las ecuaciones, si C es 0 y K es 1, pero los límites laterales son iguales. Y lo que tengo que hacer ahora es Profe, evaluar. esta sería 3x menos 1. Esta menos 2 en f de Y x. sí, K es igual a 1. Sí, sí, sí. Sí. Ah, sí, ya lo habíamos. Entonces, en efecto, f en menos 2
es igual a 2. Y esto es el límite cuando x tiende a 2, a menos 2, perdón, de menos x, el límite cuando x tiende menos 2, aquí menos 2, voy a poner por la izquierda, aquí por la derecha, de 2. El límite que tiende a menos 2 de la función f. Y, por otro lado, este 1 es 2. Y esto es justamente el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, de 2. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, de 3x menos 1. Entonces, este es el límite cuando x tiende a 1 de la función f. Y así, la función f es continua en menos 2 y en 1, con los valores a igual a 1, c igual a 0. Este problema es un problema muy común. Pensar, ya casi se me acabó el tiempo. Pero me hubiera gustado tener tiempo de hacer el 6 y el 7 porque son problemas de este mismo tipo. Pero las funciones no son lineales como en este tipo. Piensa, el 6 dice analizar la continuidad de f en x igual a 0. Y también hay una función definida en 3 trozos. Y ahí tenemos una exponencial y una cotangente. Es un problema de límites, simplemente. Un problema de estudiar límites por la izquierda y por la derecha. Es algo que ya se ha hecho. La 7 es la misma cosa que esta pregunta 5, pero en un punto. Entonces, no hay un sistema de ecuaciones. No sale un sistema de ecuaciones lineales, sino que queda solamente una igualdad que hay que resolver. Y ya queda en el caso quedaría una ecuación de primer grado. Cuestión de despejar y listo. Pero fíjense, hoy el día está complicado. Va a poder, pero mañana yo voy a tratar de hacer esto lo más temprano posible. Mañana les envío un video con el problema 6 y el 7. Muchas gracias, Inge. Bueno, gracias a ustedes. Porque este tipo de problemas, de determinar si una función es continua a tal punto, qué sé yo, y la función definida por trozos, es un problema súper común en un curso de este tipo. Entonces, esos dos, yo se los envío y luego, bueno, ven el video. Y si tienen alguna pregunta o algo, pues, hacer por correo, qué sé yo, y yo se las contesto. Este fin de semana, la prueba es el lunes, 5 de julio. Bueno, este fin de semana voy a estar atento a sus preguntas. Generalmente los fines de semana eh, quiero estas cosas para la semana. Fue agotador, ¿no? Pero bueno, este fin de semana, si tienen alguna pregunta o algo, por favor, envíenme. Bien, entonces será hasta el martes, a la próxima. Un buen fin de semana.
Profe, el control que nos tomó, Luego, cuando nos va a gracias, entregar la profe. nota, disculpe. Todavía no que calificar, ¿no? Bueno, cuando lo califique, les entrego la nota. Pues, Gracias, Listo, profe. profe. Hasta luego, profe. luego, Ese sí, hasta luego, profe. Luego. luego.